la mejor noticia que tenemos es en la ciudad de Buenos Aires, sin ninguna duda, el clima, señoras y señores. Ha sido hoy un día realmente espectacular y todo indica que vamos a seguir teniendo unos días de sol maravillosos, con muy linda temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Por lo demás, bueno, el dólar que sigue tranquilo, eso siempre es una buena noticia para los argentinos. El blue hoy terminó a 196. Es cierto que hay mucha gente que viene comprada de 220 y que obviamente está vendiendo los dólares con gran tristeza porque tanto empresas como particulares y familias están vendiendo dólares para poder vivir, para poder de alguna manera desatesorar lo que habían ahorrado durante tantos de estos últimos años, ¿verdad? Y eso me parece que está también contribuyendo a una caída en el precio del dólar, en el mercado libre, entre otras cosas porque, bueno, asumir deudas en pesos, por ejemplo, refinanciar una tarjeta de crédito o, atrasarse en pagos de obligaciones, y bueno, supone una tasa de interés que ya prácticamente hiela la sangre, ¿verdad? Así que la situación está allí bastante clara, por lo menos por ahora. Hemos tenido un día con, en general, malas noticias para el mercado de acciones a nivel mundial. Está muy firme la convicción entre los especialistas de que se viene, digamos, un escenario de mayor dureza monetaria por parte de la Reserva Federal e incluso mayor al esperado. Hoy se conocieron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, donde la mayoría de los gobernadores, de los que allí votan, estaban pidiendo incluso una suba de la tasa de interés mayor a la que finalmente se adoptó en el mes de marzo, que fue apenas un cuarto de punto. Muchos estaban pidiendo ya medio punto y se descuenta que en mayo esto va a ocurrir. Y al mismo tiempo, bueno, no solamente se va a frenar la emisión monetaria, la emisión de dólares para comprar justamente bonos del Tesoro, que es de la manera que también en Estados Unidos se financia el déficit, sino que lejos de esto, la Reserva Federal quiere empezar a restringir la política monetaria e incluso absorber parte de la emisión que ha estado haciendo, no solamente en la pandemia, sino en los últimos prácticamente 20 años de exuberancia irracional de los mercados, como diría el recordado Alan Greenspan. Hoy, finalmente, las bolsas en Nueva York terminaron, en general, todas con símbolos negativos. 1% cayó prácticamente el Dow Jones y el Nasdaq, 2% el Nasdaq. Los mercados emergentes un poquito más golpeados. La bolsa en Buenos Aires cayó 1% en pesos, quedó en la zona de 91.000 puntos. Y por lo demás, como les decía, el mercado de cambios muy tranquilo, 196 el blue, 190 el contado con liquidación, el riesgo país en 1.731 puntos. Y también achicó el mercado de materias primas, fuerte caída del petróleo, casi 5% cayó el petróleo, que volvió a la zona de 97, 98 dólares, por abajo de 100. La soja cayó 1%, el trigo terminó a 381 dólares, también con una caída prácticamente de 1%, y el maíz 298. La soja terminó a 594 dólares en Chicago. Y la brecha cambiaria efectivamente se viene achicando porque el gobierno sigue devaluando el dólar oficial, por supuesto, y al mismo tiempo el dólar libre está en alguna medida, les decía, el dólar oficial hoy en 117, mientras que el blue viene cediendo. Bueno, así están las cosas, por lo menos en los mercados. Por lo demás, ha habido, desde luego, muchas novedades políticas en el día de hoy. Siempre alrededor un poco de lo mismo, ¿verdad? De la disputa dentro del oficialismo, de todas las especulaciones respecto de la estabilidad del presidente Alberto Fernández y de la capacidad que tenga de maniobrar en semejante turbulencia interna. Sergio Massa, que hoy salió a
curiosamente a acusar a la oposición de querer desestabilizar al presidente y estar pensando en el 2023, ¿no? Un curioso comentario de Sergio Massa, porque bueno, supongo que habrá incluido dentro de los principales opositores al presidente a Cristina Kirchner y todo el sector que se identifica con la vicepresidenta, que me parece que hoy se han convertido claramente en los principales opositores y desestabilizadores de Alberto Fernández. Pero bueno, allí habló Massa tirándose un poco para la foto de alguna manera en declaraciones donde me parece que lo más relevante es lo que ayer nos comentaba y nos anticipaba Beto Valdés, en el sentido de que el propio Massa pisó el freno y desactivó ese congreso del Frente Renovador con el que alguna medida estaba amenazando tal vez con abandonar al oficialismo, cosa que tampoco parece tan inmediata, ¿verdad? Bueno, por lo demás apareció Daniel Scioli también con un video, después lo vamos a preguntar a Beto Valdés, apareció Daniel Scioli con un video con la música de justamente su cantautor favorito, Montaner, creo que con el mismo jingle de la campaña electoral del 2015, un Daniel Scioli que, intenta también ahora sacarse la foto alrededor del acuerdo que eventualmente puede lograr Argentina con Bolivia en materia de gas, si efectivamente Brasil y el gobierno de Bolsonaro cede o no necesita parte del gas que tenía comprometido Bolivia con Brasil. Bueno, veremos cómo termina esa cuestión, tema que habíamos comentado durante los últimos días, destacando en este caso la primicia que había publicado en el diario Perfil nuestro querido colega y gran admirado Roberto García, ¿no? Que había justamente anticipado esta posibilidad de que Argentina zafe o en parte zafe de la crisis energética si efectivamente Brasil cede parte del gas que tenía Bolivia comprometido. Así que así está la cuestión. Se duplicó finalmente el subsidio para la gente que recibe la tarjeta alimentar, que va a pasar, entiendo, de 6.000 a 12.000 pesos, así que se aumenta al doble finalmente el subsidio a través de la tarjeta alimentar, cuestión que, bueno, por supuesto, está en línea con la brutal inflación que hay, especialmente en el sector de alimentos, pero que también hay que entenderlo en el marco de la presión a la que está siendo sometido el gobierno por parte de los grupos piqueteros, ¿verdad? Con lo cual, allí también, desde el cristinismo y particularmente desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se está reclamando muchísimo más subsidios, especialmente para el conurbano y para los sectores más castigados. Así que, bueno, veremos cómo hace después Martín Guzmán para ordenar un poco las cuentas, ¿verdad? Porque entre el bono a los jubilados, la duplicación de los subsidios para la tarjeta alimentaria y prácticamente todos los días se anuncia un nuevo gasto, bueno, va a ser lógicamente muy difícil cumplir con el ajuste que de alguna manera está pactado con el Fondo Monetario y que en alguna medida es imprescindible para detener un poco la inflación. Como nadie cree que ese ajuste se pueda, digamos, concretar en forma significativa, aun cuando aumentaran, fíjense la trampa que hay, aun cuando aumentaran las tarifas, que van a aumentar, y bueno, como los costos de importación de energía son mucho mayores, por el tema obviamente de la crisis energética global, y bueno, la cantidad de subsidios en pesos que va a tener que poner el gobierno argentino, aún aumentando las tarifas, va a ser mayor a la estimada o a la conversada con el Fondo Monetario, ¿no? Así que en ese sentido, y por eso las estimaciones de los economistas es que la inflación va a estar en torno de 70% y no de 48%, como dice justamente el acuerdo con el Fondo.